Vamos a continuar en esta mañana con el estudio que hemos estado llevando de los atributos de la Escritura. Y el domingo pasado empezamos a hablar de la naturaleza divina de la Escritura. La naturaleza divina de la Escritura, que pues de una manera muy interesante también nos refleja la naturaleza de nuestro Señor Jesús, la naturaleza del Señor. Y estábamos a propósito leyendo este versículo, que es 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, y en particular el versículo 17. Versículo 16. Dice entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ese es el primer aspecto que estamos hablando. Cuando nosotros pensamos sobre el nacimiento del Señor Jesús, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que la concepción del Señor Jesús, aunque fue igual el proceso biológico al de cualquier bebé, aunque todo el aspecto genético funcionó de la misma manera como la que funciona un bebé, algo muy importante es que la causa y el motivo, lo que provocó esa concepción fue un aspecto diferente, ¿verdad? En este caso, no fue hombre, ¿verdad? No fue agencia humana, fue en este caso en particular la agencia del Espíritu Santo. Fíjense que el Señor Jesús, cuando Él hablaba del ministerio de otras personas, Él no mencionó una persona más grande, un ministerio más importante que el de San Juan el Bautista, ¿verdad? Muy curiosamente el Señor Jesús coloca a San Juan Bautista por encima de Moisés, y eso es algo muy importante si tenemos en cuenta el contexto del pueblo de Israel. Y dentro de estos aspectos que consideramos, fíjense cómo la concepción de San Juan Bautista, su nacimiento siguió muchos aspectos similares a los del Señor. El ángel Gabriel fue el mismo que se presentó con los papás, que se presentó con Elizabeth, que se presentó con con Zacarías, que se presentó con Zacarías, y es el mismo ángel que se presentó con José y que se presentó con María. Muy importante, el nacimiento de los dos es un nacimiento profético, ¿verdad? Leemos en los últimos versículos de Malaquías cómo el Señor promete el nacimiento de Elías, ¿verdad? El nacimiento de Elías, la figura profética más importante del Antiguo Testamento, y vemos que esa profecía se cumple en el nacimiento de San Juan Bautista. Y pues tenemos también todas las profecías sobre el Señor que se cumplen en su nacimiento. Pero ustedes se dan cuenta, aunque el nacimiento de ambos, aunque la anunciación y el propósito de ambos fue muy similar, aún así San Juan Bautista no fue llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad? Aún así San Juan Bautista no fue llamado el Mesías. Y fíjense lo intencional que fue el ángel. Le dijo a Zacarías y le dijo posiblemente también a Elizabeth cómo se iba a llamar el niño, cómo le pusieron sus papás, según nos dice la Escritura. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que el nombre del niño le pusieron sus papás, le pusieron al niño Juan. Y esto es muy importante. Pero fíjense cómo en el caso del Señor Jesús, aquí no entran papás, aquí no entran genealogías,
al niño el ángel dice se va a llamar Jesús. Fíjense entonces cómo, a pesar de que en toda su naturaleza física, por así decirlo, el Señor Jesús fue humano, su origen y su causa fue el poder del Espíritu Santo. Y podemos aplicar entonces algunas de estas características a la misma Escritura, ¿verdad? Dice aquí la primera palabra que hemos estado analizando, dice, toda la Escritura es inspirada. Y yo decía hace 8 días, una cosa que debemos tener muy en cuenta, esa inspiración no es el concepto que nosotros tenemos del término. Fíjense, por ejemplo, decía yo, un cantante ve las situaciones a su alrededor y esas situaciones lo mueven su sentido artístico para componer una canción, un poema. Las circunstancias mueven, digamos, lo artístico, el corazón artístico del individuo para que el individuo escriba. Eso me pasa, por ejemplo, en los sermones, eso me pasa en los estudios bíblicos. Ese es el tipo de inspiración que yo tengo y sí me la da el Señor, esa inspiración, ¿verdad? Pero fíjense cómo todos estos ejemplos de inspiración que acabo de dar a la hora de escribir un sermón, a la hora de diseñar un estudio, hacer un libro, de cualquier libro, un poema, una canción, esa inspiración no es la misma de la que estamos tratando aquí. Y fíjense por qué. Porque cuando un compositor se inspira en las circunstancias o en las cosas que conoce o en las cosas que ve, el compositor sigue siendo el autor intelectual del texto. Y lo que se escribe, la canción que se escribe es el compositor. Allí vemos al compositor poniendo su propia mano, poniendo su inspiración de lo que ha vivido. Pero fíjense cómo el compositor es 100% el autor. ¿Se fijan la diferencia de la inspiración? La inspiración que nosotros pensamos. Cuando yo escribo un sermón, es un ejemplo medio raro, pero si ustedes se fijan los ejemplos que uso, las situaciones y todo eso, eso soy yo hablando, porque la inspiración me llegó a mí. Pero eso no tiene nada que ver con la inspiración de las Escrituras. Porque si así hubiera sido la inspiración de las Escrituras, ¿quiénes serían los autores? Pues los escritores, lo que nosotros conocemos como autores. Y fíjense que no está mal llamarlos autores. ¿Quién es el autor de Corintios? Pues el apóstol San Pablo. No está mal llamarlo así, pero el apóstol San Pablo no es, ay, gracias apóstol por escribirnos. Y esto es muy, la línea para entenderlo es muy fina. La línea para entender la diferencia entre una inspiración común y la inspiración de las Escrituras es muy fina. Y para esto, no sé si ustedes recuerden que hace algunos domingos dijimos que la palabra escrita es igual a la palabra hablada y a la palabra encarnada. Fíjense bien, entonces en Génesis, cuando el Señor dijo, sea la luz, ¿qué palabras causaron que la luz existiera? Piensen, las palabras de quién hicieron que la luz existiera. Pues es obvio, las de Dios, no había nadie más hablando.
En ese ejemplo es muy simple, muy sencillo de entenderlo, porque, a ver, si yo pregunto, ¿qué palabras hicieron que la luz existiera, que los astros aparecieran? ¿Qué palabras causaron eso? Pues las de Dios, porque pues, literalmente no había nadie más hablando. Ahí sí lo entendemos, ¿no? Pero apliquen este mismo principio que no es diferente a cuando los profetas predicaban. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí nos empieza un poquito a confundir porque ya estamos teniendo a dos hablantes, Dios y el profeta. Pero aunque estén hablando dos locutores, por así decirlo, las palabras de quién siguen causando vida, pues las de Dios. Y es que fíjense que, vamos a ver así de rápido, vámonos a buscar algún profeta menor, de los que empiezan en Amós, Miqueas, Joel, Nahum, etcétera, etcétera. Fíjense bien, acabo de abrir aquí, y les digo los profetas menores porque son los que utilizan más esta frasecita. Amós 2, libro del profeta Amós, capítulo 2. Y de hecho esta es una frasecita que Amós repite mucho. ¿Cómo empieza el capítulo de Amós 2? Dice, así ha dicho el Señor. Y repite lo que ha dicho el Señor. Y luego versículo 4, así ha dicho el Señor. Y luego el versículo 6, así ha dicho el Señor. Y termina el capítulo diciendo, dice el Señor. Fíjense lo importante de entender la relación que tenían los profetas con el Señor. ¿Por qué creen que Amós dice y dice, así ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor, etcétera, etcétera? Vean ustedes, si alguna vez ustedes leen Amós, agárrense anotando cuántas veces dice así ha dicho el Señor. Y casi cada 2 versículos viene eso, porque son una serie de decretos que el Señor ha estado diciendo en contra de su pueblo. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Ese es un juicio que el Señor hizo. Ahora díganme, ¿pasó o no? Y hasta 2 veces, pasó con Babilonia y pasó con Roma. Pasó 2 veces el cumplimiento de esta profecía que acabamos de leer en Amós. Y como que ¿por qué pasó? Como que ¿por qué sucedió? Porque lo dijo Amós. Fíjense, esto es lo importante, las palabras de quién causaron que esta profecía se cumpliera. Pues las palabras de Dios. Son las palabras del Señor que tuvo a bien usar a Amós. Pero fíjense, muy importante, aunque físicamente estaba hablando Amós, aunque físicamente está escribiendo Amós, las palabras son de quién? Las palabras son del Señor. Y por si no nos queda claro, con leer Amós, ahora sí de machetazo se nos graba. Porque Amós dice, así dijo el Señor. Y lean los profetas menores, ellos en general usan mucho más estas frases. De hecho, al inicio del mismo, me estoy acordando ahorita, al inicio del mismo libro, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo, el Señor rugirá desde Sión
y dará su voz desde Jerusalén. Y ya empieza, fíjense, versículo 3, ya empezó con el punto, así ha dicho el Señor. De tal manera que a la hora que, a la luz, por ejemplo, del ejemplo de Amós, volvemos a leer segunda de Timoteo, a eso se refiere San Pablo. A eso se refiere San Pablo cuando está hablando con Timoteo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Porque esa palabra inspirada nos enseña que son las palabras mismas que salieron de la boca de Dios. Ahora uno se pregunta, lean por ejemplo el versículo 19 al 22 de ese mismo, del capítulo siguiente de Timoteo. ¿Qué dice allí? Dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trofano dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y es que entonces, está muy fácil entender que las palabras de Dios son las palabras que están en las Escrituras, pero luego vienen estos pedacitos, ¿no? Entonces, ¿a poco Dios va a andar diciendo eso? O sea, aquí uno entra en la confusión de que ¿quién está hablando? ¿San Pablo o Dios? ¿No? Entonces, hay muchas personas, fíjense, y este es el problema, hay muchas personas que nada más en donde hay doctrina, nada más en donde el apóstol habla, allí sí es palabra de Dios, y estos pedacitos ya son palabras del apóstol. Y no, así no es como funciona. Entonces, ¿qué hacemos con esos pedacitos? Acabamos de decir que la palabra inspirada, la palabra inspiración nos dice que las palabras de Dios son las palabras escritas en las Escrituras, ¿verdad? Eso queda claro. Pero entonces ahora, especialmente tomando los ejemplos del final del libro, decimos, ¿pero cuáles? Y allí, pues clarito, al inicio del versículo, tenemos la respuesta. ¿Qué partes de la Escritura son inspiradas por Dios? Allí dice literalmente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Y a qué se refiere con todo, Pantas? Pues todo, ¿qué más quieres? Quiere decir que según nos enseña este versículo, hasta estos saludos personales de San Pablo del final del libro fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopló estas palabras en el pensamiento de San Pablo. Fíjense bien, porque el Señor, además de darnos un tema para la Escritura, además de darnos doctrina en la Escritura, el Señor también moldeó la vida de los escritores, moldeó las experiencias de los escritores, para poder usar sus experiencias, para poder usar sus estilos, para poder usar sus muletillas como su palabra inspirada. Y eso es muy importante. El Señor, el Espíritu Santo, moldeó la vida de San Pablo de tal manera que el Espíritu Santo también pudiera inspirar esos saludos a Prisca y a Aquila y a Onesíforo y a Erasto, etcétera, etcétera. No sé si me van entendiendo hasta aquí. A esto se refiere y no sé, por ejemplo, ahorita hablando en particular de estos saludos que el apóstol le da a Timoteo. ¿Se dan cuenta que Prisca y Aquila y Onesíforo también eran creyentes? ¿Se dan cuenta ustedes que esta carta tuvo un mensaje de parte del Señor para ellos?
Y por eso, en ese sentido en particular, el Espíritu Santo inspiró estas palabras. Hablando en particular de estos saludos personales. Incluso los saludos personales que no tienen nada que ver con doctrina, en su momento trajeron salvación para estos individuos aquí mencionados. Las recomendaciones que le hace San Pablo a Timoteo, por ejemplo, en su momento fueron de bendición de parte del Espíritu Santo para Timoteo, como lo han sido para muchos de nosotros. Si estudiamos, por ejemplo, 2 Timoteo 4:21 dice, procura venir antes del invierno. Cuando ese versículo inspirado lo estudiamos a la luz de todos los otros pasajes, vemos lo bonito que fue la relación de San Pablo con Timoteo. Y muy posiblemente esto no pasó. El apóstol San Pablo ya no volvió a ver a Timoteo. Y eso nos enseña muchas cosas que el Espíritu Santo las puso a propósito. Y esto es importante que lo entendamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y a qué nos referimos con toda? Pues con toda. Luego me siento que los cristianos estamos como mis alumnos, que les digo, identifica todos los aspectos. Si les pongo, identifica todos los aspectos de tal, una cosa X. Y me preguntan, ¿cuántos quiere que identifiquemos? O sea, si estoy diciendo todas, es porque todas, ¿no? O al niño que le dicen, tráeme todo lo que está allá, y me dice todo, pues por eso digo todo. Y aquí el apóstol San Pablo nos dice a los cristianos, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refiere toda? Pues toda. Y entonces en esta toda podemos identificar eso. Incluso los saludos personales son palabra del Espíritu Santo. Que a nosotros nos suena irrelevante esos saludos, pero en su momento fueron también de salvación para esas personas. Y para nosotros nos enseña que San Pablo tuvo un contexto, tuvo amigos, tuvo un ministerio en el cual sirvió. Ahora vamos a leer otro aspecto. Y esto está muy curioso. Vamos a leer San Mateo. Sí, San Mateo 4. La típica pregunta, ¿no? San Juan 4:6. San Juan 4:6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Fíjense lo importante de entender la relación de quienes hablaron y de quien inspiró. Allí, ¿quién está hablando? En San Mateo 4:6. Esto es un discurso de Satanás. Y lo encontramos en Job, y lo encontramos en Daniel, y bueno. Esas son palabras que habló Satanás en su momento con Jesús. Pero en el momento en el que el Espíritu Santo las inspiró, porque San Mateo no estaba allí, en el momento en el que el Espíritu Santo inspiró a San Mateo para escribir este pasaje, las palabras de Satanás se convirtieron en las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden, no? Estas palabras inspiradas son de Dios, aunque las haya dicho el demonio. Y hay que entenderlo muy bien, especialmente por el versículo 9, San Mateo 4:9, que dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado te adorares. Imagino que todos ustedes ya han visto esas imágenes las imágenes de señora, que ponen ¿cómo se llama? Un paisaje y un versículo, ¿no? Así. Y le ponen, todo esto te daré si postrado me adorares. San Mateo 4:9. Y hay muchas personas que dicen amén, amén,
gracias Señor, y así lo comentan. Y lo he visto en Facebook, ponen la imagen bonita, todo esto te daré si postrado me adorares, y las personas abajo les comentan, amén, gloria a Dios, gracias. Y ahora alguien me va a decir, esa no es palabra de Dios. Sí, sí es la palabra de Dios. Sí es la palabra que inspiró el Espíritu Santo. Son las palabras que el Espíritu Santo sopló. Pero el punto de este versículo en particular es decirnos que esas palabras son opuestas a lo que el Espíritu Santo enseña. Son las palabras del demonio, son las palabras del engañador, etcétera, etcétera. Son promesas falsas. Bueno. Y ahí es cuando tenemos que ser muy hábiles en nuestra cabeza para entender, ¿eso es palabra de Dios? Claro que sí. ¿La inspiró el Espíritu Santo en San Mateo? Claro que sí. Pero el punto del Espíritu Santo en este pasaje era decirnos que esas palabras son las del engañador. Ahí esto prácticamente es torcer la Escritura, ¿verdad? Porque hacemos que un versículo que no tiene el propósito de prometer nada, un versículo que no tiene el propósito de animarnos para nada, lo convertimos, como esa señora que les digo, en un versículo de evangelio, que no es. Ahora la gran pregunta, ese versículo, porque lo dijo Satanás, ¿ya no es palabra de Dios? Sí es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo lo inspiró y está escrito en la inspirada palabra de Dios. Aunque lo haya dicho Satanás. Y hay que entenderlo muy, muy bien. ¿Saben por qué? Porque las personas que no entienden esto llegan a concluir que las Escrituras no son la palabra de Dios, sino que contienen la palabra de Dios. Por estos hoyitos, por estos agujeros, aparentemente. Ay, es que como el Espíritu Santo pudo inspirar eso. No, no lo inspiró. Él inspiró el hecho que se lo platicó a San Mateo. El Espíritu Santo no inspiró al demonio a decir eso, ¿verdad? El Espíritu Santo lo que hizo fue inspirarle a San Mateo la historia que San Mateo no vivió. Y lo mismo pasa con Génesis y todo eso en el caso de Moisés. Moisés no estuvo allí. Muchas de las cosas que escribió Moisés en Génesis se las inspiró el Espíritu Santo, con un propósito, con una intención. Entonces sí vamos entendiendo esto, muy importante la inspiración divina. En el caso, por ejemplo, de San Pablo vemos algo similar, ahorita no me acuerdo el versículo en particular, pero en el caso de San Pablo vemos, por ejemplo, él refiere las palabras de un filósofo, y ahorita no me acuerdo en qué versículo, pero San Pablo le cita a sus lectores una frase de un filósofo muy conocido en aquel momento. Y uno dice que tienen que andar haciendo las palabras humanas en la palabra de Dios, pero en el momento en el que el apóstol San Pablo las incluyó, se convirtieron en palabras de Dios. Y esa filosofía humana se convirtió y fue validada por el pensamiento de nuestro Dios y fue inspirada para ese propósito. Entonces, ¿qué partes de las Escrituras fueron inspiradas? ¿Qué fragmentos de la Escritura fueron inspirados? ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 3? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y vamos a ver entonces, ya vimos estos niveles, ¿no? De todes. Ya vimos los aspectos personales de los escritores, ya vimos las palabras del demonio. Ahora vamos a ver un aspecto más técnico. Fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento en particular, ustedes saben, el Antiguo Testamento pues está escrito en hebreo, ¿no?
Y el hebreo bíblico no tiene vocales, ¿verdad? Son puras consonantes. Los escribas, los fariseos, los hebreos de antes eran gente tan inteligente que sabía leer sin necesidad de vocales. Ellos sabían pronunciar las vocales de cada versículo. El asunto es que pues ustedes me imagino que tienen un concepto de cómo es el hebreo, ¿no? Son dibujitos, son símbolos, etcétera, etcétera. Muy importantes, que esos simbolitos pues nos significan algo. Cuando nosotros hablamos de que toda la palabra de Dios es inspirada, nos estamos refiriendo incluso a la ortografía de los textos bíblicos. En el caso del griego, que quizás nos es más familiar a nosotros en español, en griego, por ejemplo, tenemos acentos y tenemos espíritus. Un acento es como el que nosotros tenemos, ¿verdad? El acento ortográfico. Y un espíritu es la cosita, por ejemplo, que tenemos arriba de la ñ. Un espíritu arriba de la n la convierte en una ñ, ¿verdad? Entonces esa rayita arriba de la n es un espíritu. Y el griego está lleno de esas cositas, ¿no? Cuando hablamos de que toda la escritura es inspirada, tanto en hebreo como en griego, eso incluye los acentos y eso incluye los espíritus ortográficos. Y fíjense lo detallado que fue la inspiración del Espíritu Santo, porque no nada más inspiró ideas. Ay, pues habla de esto, Pablo. Este va a ser tu tema en Romanos. Y tú, a ver qué hablas. No nada más el Señor inspiró la idea del libro. No nada más el Señor inspiró cada palabra, sino que el Señor también inspiró cada aspecto ortográfico, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta de la relevancia de todo esto? ¿Saben por qué? No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, yo estaba leyendo una imagen en Facebook que ponen la misma frase, las mismas letras con diferentes acentos y comas. Y las mismas consonantes, dependiendo de los acentos y de las comas que tengan, dicen cosas completamente diferentes. Fíjense, como está. Como está, sin acento en la O y acento en la última A, como está, nos está diciendo así las cosas como están, ¿no? Pero ¿qué pasa si le pongo acento en la O y le pongo los signos de interrogación? Allí ya no dice cómo está, allí dice cómo está. ¿Y qué pasa si le quito el acento, los signos ortográficos, y le pongo el acento no en la A, sino en la E? Como esta. Son tres cosas diferentes, ¿no? ¿Se fijan lo importante que es la ortografía? Y tan importante es que el Espíritu Santo dijo, no voy a dejar que interpreten esto a como les dé la gana, o que tuerzan, o que malentiendan las palabras de San Pablo. E inspiró hasta los acentos, hasta los espíritus. En el griego no hay signos de interrogación. Pero el Espíritu Santo inspiró cada uno de esos aspectos para que no hubiera lugar a torcer lo que dice la palabra de Dios. Dentro de 8 días entonces vamos a ver un ejemplo en particular de esto, de la inspiración específica en cuanto a la ortografía de los textos originales. Pero fíjense, a eso nos referimos con todo, ¿no? No nada más ideas, no nada más conceptos, sino palabras y hasta elementos ortográficos. De tal manera que podemos concluir, como dice el 2 Timoteo 3:16, vamos a leerlo.
3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.